Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Daniela Nes y voy a compartir con ustedes mi seminario de síndrome coronario agudo. Es importante conocer que las enfermedades coronarias representan el mayor problema de salud pública, ya que causan la muerte del 8% de toda la población adulta. Aproximadamente 30% muere antes de recibir atención médica y durante la hospitalización muere entre un 10 a 15%. Luego de alta muere entre un 4 a un 10%. ¿Qué es la enfermedad coronaria? Se denomina así a las alteraciones cardíacas secundarias a trastornos de la circulación coronaria. Tiene numerosas etiologías, siendo las más frecuentes la aterosclerosis coronaria. Y sus manifestaciones clínicas principales son la angina, el infarto del miocardio y la muerte súbita. Las definiciones que tenemos acá son la isquemia miocárdica y el infarto miocárdico. Vamos a diferenciar cada una de estas. Ok, la isquemia. Disminución de la oxigenación del miocardio debido a inadecuada perfusión, lo cual produce un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Lleva al desarrollo de circulación colateral. El infarto ocurre cuando hay una brusca disminución en el flujo coronario como consecuencia de una oclusión trombótica de una arteria llevando a necrosis del tejido miocárdico después de una isquemia prolongada. Los factores de riesgo: diabetes mellitus, hipercolesterolemia, tabaco, hipertensión arterial, la edad en hombres mayores a 45 años, mujeres mayores a 55 años o posmenopáusicas. Los hombres tienen mayor índice de riesgo, si hay antecedentes familiares, si hay eventos cardiovasculares previos y otros como la hiperhomocisteína. La fisiopatología. Bueno, todo comienza con la disfunción del endotelio, causada por los factores de riesgo mencionados anteriormente. Hay disminución del óxido nítrico y las prostaciclinas, que son sustancias fundamentales para la vasodilatación, antiagregación plaquetaria y evitar trombosis intravasculares. Al haber disfunción endotelial, la impermeabilidad capilar disminuye, haciéndose permeable mayormente a partículas de LDL oxidadas, y más si estas son pequeñas. Estas, al ser cuerpos extraños a nuestro endotelio, activan la cascada de coagulación, la fagocitosis a través de los macrófagos y factores inflamatorios que dejan como resultado detritos celulares, sistemas enzimáticos activos y el LDL que no se pudo destruir por completo dentro del capilar. En la imagen que tenemos a la izquierda, vemos como el macrófago intenta fagocitar todo el LDL, pero este al ser mucho es imposible, entonces este sufre apoptosis, transformándose en una célula espumosa. Esto a su vez activa la inflamación y es un ciclo de retroalimentación positiva, porque además el LDL, además macrófagos para fagocitar, estos sufren apoptosis, desencadenan inflamación y pues va aumentando el grosor de nuestra capa endotelial. Al seguir entrando el LDL al vaso, se forman las placas de ateroma que causan la obstrucción. La clasificación por ultrasonido intravascular. Bueno, acá tenemos el remodelado de Glasgow y Cole. Glasgow y Cole descubrieron que hay un remodelado positivo. ¿Qué es esto? Que hay una dilatación compensadora del vaso, el cual crece hacia afuera, mientras hay un aumento de la placa de ateroma. En el estadio 3 vemos acá en nuestra imagen que hay un aumento bastante notorio que ocupa el 40% de la circunferencia del vaso. Y en el estadio 4 hay una disminución notable de la luz arterial. En el estadio 4 es cuando recién se empiezan a ver estas obstrucciones en la angiografía. Es cuando estas se expresan en este estudio angiográfico. El remodelado de Glasgow nos dice
que mientras está en estadio 1 a 2, hay remodelado positivo, pero a partir del tercero ya nuestro vaso, nuestro endotelio, no tiene capacidad para crecer y aquí es cuando empezamos a tener la disfunción. Las formas de presentación: angina estable, angina inestable, infarto agudo de miocardio y muerte súbita. La muerte súbita es una obstrucción severa que causa la muerte en pocos minutos. Ejemplo de esto, cuando hay una obstrucción en el tronco coronario izquierdo. Acá en esta diapositiva tenemos varios conceptos y la forma de identificarlos. Es decir, cómo diferenciamos una angina estable, inestable y un infarto agudo de miocardio. La angina estable es un dolor precordial por disminución de la oferta del oxígeno al músculo miocardio, que recurre bajo circunstancias similares con frecuencia similar en el tiempo. Es decir, es un dolor recurrente que dura el mismo tiempo de episodio. Los síntomas usualmente comienzan con baja intensidad y se incrementan cada 2 a 3 minutos, hasta un total de menos 15 minutos. Es importante el tiempo, ya que el tiempo nos va a indicar si es una angina inestable o es una angina estable o si es un infarto agudo de miocardio. Acá vamos a ir explicando. La angina estable es una reducción del flujo sanguíneo miocárdico causado la mayoría de las veces por un trombo generado en un accidente de placa. Rara vez puede ser causado por espasmos coronarios o por enfermedades que elevan las demandas de oxígeno. Ejemplo de episodio de angina inestable por espasmos es un espasmo o angina de Prince-Metal. Y una enfermedad que eleva las demandas de oxígeno, por ejemplo, el hipertiroidismo. Importante el tiempo. Episodios mayores de 30 minutos sugieren infarto agudo de miocardio. Entonces, como dije, angina estable menor de 15 minutos. Angina inestable, cuando pasa los 30 minutos, ya el diagnóstico es infarto agudo de miocardio. Este es la primera causa de muerte cardiovascular en el mundo y es la principal causa de la muerte súbita. En esta hay necrosis de las células del miocardio como consecuencia de una isquemia prolongada por la reducción súbita de la irrigación sanguínea y mayormente por obstrucción arterial. En la clínica veremos a un paciente con dolor precordial con irradiación a cuello y brazo, taquicardia, disnea, diaforesis y síntomas vegetativos, como las náuseas y en algunos casos emesis. El diagnóstico, según la Organización Mundial de la Salud, está basado en la presencia de al menos dos de los siguientes criterios: dolor de origen cardíaco, alteraciones en el electrocardiograma y aumento de los marcadores cardíacos. A la evaluación es muy importante el interrogatorio, ya que nos va a indicar el inicio del dolor, a qué hora comenzó, para tener monitoreado cuánto tiempo ha transcurrido de ese episodio, las características del dolor, si es tipo opresivo y urente, y si hay irradiación a cuello y brazo izquierdo. En la inspección vemos a un paciente con disnea, diaforesis, ansiedad y las fasias que son importantes. La fascia de la angina de pecho implica palidez en el rostro y una expresión de angustia. Y la del infarto agudo de miocardio implica una tez con tinte gris plomizo y también una expresión de terror en el rostro. La palpación suele haber presencia de taquicardia y amplitud de los movimientos cardíacos. A la auscultación no es específica, pero puede auscultarse un cuarto tono o un soplo sistólico de insuficiencia mitral como parte de la complicación del síndrome coronario. La auscultación pulmonar debe centrarse en buscar la presencia de estertores en vasos pulmonares que revelarán la existencia de una insuficiencia cardíaca. Acá en el electrocardiograma hay tres signos electrocardiográficos específicos. Para isquemia, aparición de ondas T negativas e infranivel del ST. Acá vemos nuestra onda T negativa y acá el infradesnivel del ST. Esto lo vamos a buscar cuando hay presencia de angina. Entonces, angina sinónimo de onda T negativa e infradesnivel del ST.
Lesión, elevación del segmento ST, es decir, hay un supra desnivel del ST. Y en la necrosis hay una onda Q profunda. Esto lo vamos a ver cuando hay un infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio lo vamos a identificar cuando hay un supradesnivel del ST que nos indica una lesión en la pared del miocardio. Puede y no puede haber una onda Q profunda. Es decir, después de esa lesión pudo haber necrosis si hay una onda Q profunda y no hubo necrosis si no aparece esta onda. Igual en la diapositiva que viene se va a explicar mejor. Acá tenemos la zona de isquemia, que es un miocardio cuyo metabolismo celular se ha alterado, pero sin dañar todavía su ultraestructura. La zona de lesión, miocardio dañado de manera reversible, pues las alteraciones celulares aún se pueden recuperar. Y la zona necrótica es un miocardio irreversiblemente dañado. Acá, a manera de fijar conocimiento, tenemos otra vez necrosis, onda Q negativa, lesión, supradesnivel del ST e isquemia, onda T negativa. Los marcadores cardíacos. Tenemos la troponina y la troponina I, que permiten diferenciar el daño cardíaco irreversible del irreversible. La troponina y la troponina I se elevan 3 a 12 horas y los valores máximos de estas son de la troponina I a las 24 horas y de la troponina a las 12 y 48 horas, y estas permanecen durante 7 a 14 días después del evento. Hay elevación de otras enzimas cardíacas como la creatinina fosfoquinasa, la creatinquinasa, la lactato deshidrogenasa, la aspartato transaminasa, pero estas no son específicas del corazón. Aparecen después de un infarto de miocardio, pero no son específicas del corazón. Para tener un mejor diagnóstico, es mejor hacer la troponina y la troponina I. Claro que aunado a esto, si se le pueden hacer las otras enzimas cardíacas, perfecto. Pero bueno, más costoso. La clasificación clínica del infarto agudo del miocardio según Killip. Killip 1. No hay signos de insuficiencia cardíaca. Killip 2. Presencia de reales crepitantes en las bases pulmonares, ritmo de galope e ingurgitación yugular. Killip 3. Presencia de edema agudo de pulmón. Y Killip 4. Presencia de shock cardiogénico, hipotensión, que nos refiere a una presión arterial sistólica menor de 90 miligramos de mercurio, y vasoconstricción periférica. En esta diapositiva vemos de la Asociación Europea de Cardiología en el 2018 los tipos de infarto agudo de miocardio. Tipo 1 es espontáneo, causado por isquemia secundaria a erosión, ruptura, fisura o disección de placa en arteria coronaria. Tipo 2, causado por isquemia debido a un aumento de la demanda de oxígeno o disminución de la demanda secundaria a espasmo de arteria coronaria, anemia, arritmias, hipertensión o hipotensión. Tipo 3, muerte cardíaca súbita con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica asociada con supradesnivel ST o nuevo bloqueo de rama izquierda sin disponibilidad de biomarcadores. Los biomarcadores, como ya mencioné, troponina y troponina I. Tipo 4, A, infarto de miocardio secundario a angioplastia intraluminal coronaria, y B, trombosis del esteno. Tipo 5, secundario a cirugía de revascularización coronaria. Acá vemos la estratificación de riesgo de mortalidad. Tenemos dos cuadros que nos dicen cuál es el puntaje de riesgo según si ha tenido una angina inestable o infarto de miocardio no Q, es decir, sin onda Q profunda, y a la derecha el infarto de miocardio Q. Vamos a revisarlas, pues la primera tenemos que
Suma puntos si tiene una edad mayor a 65 años, si tiene 3 o más de 3 factores de riesgo cardiovasculares, si ha consumido aspirinas los últimos 7 días, si tiene alguna enfermedad cardiovascular conocida, si ha tenido más de un episodio de angina en reposo menor de 24, o sea, en un lapso menor de 24 horas, si tiene una desviación del segmento LT y si están elevados los marcadores cardíacos. A la derecha tenemos la tabla de riesgo según infarto agudo de miocardio con onda Q. Igualmente, la edad es importante, si es mayor de 65 años, la presión sistólica de la sangre, la frecuencia cardíaca, la clase de Killip que fue, si ha tenido otro infarto antes, diabetes o ha tenido otro episodio de angina, el peso si es menor de 67 kilogramos y el tiempo en que fue tratado. Acá hay que hacer énfasis porque el tiempo, si ha pasado mucho tiempo después del episodio, pues el tratamiento no va a ser tan efectivo. Lo mejor posible es que se trate al paciente en el momento en que le da, bueno, en este caso, el infarto agudo de miocardio, ya que mientras más pase el tiempo, más difícil va a ser tratarlo. Las complicaciones que se desarrollan durante o después del acontecimiento pueden ser mecánicas, ruptura de pared libre, ruptura del músculo papilar, ruptura del septum interventricular y pseudoneurismas. Eléctricas, arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ritmo ventricular acelerado, arritmias supraventriculares, fibrilación auricular, flúter atrial, taquicardia paroxística, bradiarritmias y bloqueos auriculoventriculares. Hemodinámicas, tenemos edema pulmonar agudo y shock cardiogénico en últimas instancias. Este fue todo mi seminario, espero les haya sido de mucha ayuda y cualquier duda no duden en hacérmela saber para responderla. Me despido de ustedes, espero que les haya gustado.